clase, ¿no? Así que vamos a grabar un poquito así ya queda. Bueno, Sí, yo quería grabar, pude. No sé, sí, no me bueno, ahora sí, con... igual yo lo voy a dejar grabado y después lo subo al canal de YouTube, así ustedes la pueden escuchar y la pueden ver cuando puedan. Ojalá se sumen más, pero yo tuve que avisar tarde ayer porque en realidad tenía que publicar la clase, pero le sugerí en su momento a la jefa de carrera si podía tener un Zoom con ustedes en mi horario. Así que los que puedan aprovechar, bienvenidos, y va a quedar, digamos, el registro de la clase grabada ahí para ustedes. Entonces, la idea de hoy es repasar los textos que estamos tratando en clase, no solo el manual de Terán, sino también un resumencito breve que tienen de la modernidad líquida, que es la mirada de Bauman, y después el texto de Renato Ortiz, que es de la modernidad mundo, ¿no? En realidad, Renato Ortiz sostiene una mirada compartida y analiza la modernidad como algo incompleto en América Latina que después se transforma por un proceso de hibridación cultural en un mestizaje que llevó a que la modernidad en realidad en América Latina está incompleta. Todavía nos falta desarrollo por el proceso de trasplante cultural, ¿no? Pero bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos hasta ahora y para que ustedes también ordenen sus lecturas. También durante el día les voy a publicar una guía de lectura para que tengan un registro de preguntas y también un control de lectura de lo que están haciendo. Nosotros habíamos llegado a ver el texto de Terán hasta la página 38, un poquito más. Habíamos dejado de lado una parte estadística y yo les dije que avanzaran sobre eso, que después lo íbamos a ver en otra clase posterior y que tomaran directamente hasta la página 46 con la economía de servicios y los efectos que nos faltan para terminar la unidad 1 y 2 antes de empezar a preparar el parcial o antes de empezar a preparar los elementos que necesitan ustedes para cerrar el primer cuatrimestre, ¿no? El primer parcial. Lo dividí en varias partes para que se entienda y después ustedes van a tener la clase grabada y el texto de la clase también va a estar publicado en el Classroom y la clase en audio y video publicada en el canal de YouTube. Así después yo comparto enlace y ustedes pueden escuchar cuando lo necesiten. Bien, con respecto entonces a nuestras charlas, nosotros habíamos iniciado hace un tiempo, ya hace algunas semanas, el tema de la modernidad y la posmodernidad, también con las transformaciones histórico y culturales que teníamos en principio, ¿no? Habíamos situado este momento histórico allá por el siglo XV como momento de fundación, un momento de inicio fundacional, con esto que hablábamos de la mirada antropocéntrica, esto de poner al hombre, digamos, en términos sociológicos de aquel momento. Recordemos también que era una sociedad muy vinculada a las características del hombre como centro de la historia. La mujer está en una denominación social diferente, que después va a ser reconocida a través de la mirada de los nuevos feminismos, pero en este momento la mujer, digamos, está en un rol social distinto. Por eso la mayoría de los autores de este momento hablan del hombre en términos sociológicos o en términos de personas, ¿no? Y esto es colocado en el centro de pensamiento occidental. El hombre, entonces, el ser humano, en términos generales, tiene que hacerse responsable de sus consecuencias y de sus acciones. Se pone un contraste acá, el contraste que ustedes habían tomado nota en clase, que hablábamos de la etapa anterior vinculado al proceso medieval, en el cual existía esto de la postura teocéntrica o la verdad revelada a partir de la voluntad divina. En la modernidad, en cambio, todo esto empieza a cambiar a través que se asocia el principio de realidad y tiene un parámetro particular que atraviesa todo el conjunto cultural para entender la modernidad, que es la razón. Esta razón va a estar como centro de todo el análisis histórico-político de la época y van a surgir figuras como Maquiavelo, como Rousseau, como la parte de la ilustración, del iluminismo en Francia, Hobbes en Inglaterra, Locke, y el positivismo va a aparecer como este método para comprender
la ciencia a partir de la observación y la experimentación. Es decir, el objeto de la mirada moderna de la ciencia tiene que ser comprobable, tiene que poder revisarse y repetirse con el tiempo. Y esto también se va a consolidar con el capitalismo, como este modo de producción que habíamos visto en términos de marxismo, en el cual las sociedades se involucran, construyen y elaboran sus necesidades, y si yo puedo registrar, va a decir el marxismo, los modos de producción, puedo entender cómo esa sociedad funciona. Por eso el materialismo histórico, ¿no? Teniendo en cuenta primero el rasgo económico y cómo el modo de producción condiciona al resto de la cultura, que habíamos también hablado de este marco político, ¿no? Lo que también va a afectar en la cultura como este conjunto de tradiciones, de rasgos culturales, este complejo que identificaba a los humanos en sus símbolos y en sus maneras de comprender la realidad. Por eso yo ahí les pongo algunas citas de Terán, que ya habían visto ustedes, que ya habíamos repasado. La cultura es la manera de ver y sentir el mundo de parte de una sociedad determinada, va a decir Terán, y como forma de vida que asume esa sociedad. Y esto es lo que le da sentido, los símbolos, las canciones, el idioma, las tradiciones culturales, la gastronomía, las maneras de comer, ¿no es cierto? Y las cosas que tenemos también producto de estas situaciones que nos tocan. Bueno, ahí se sumó este, un estudiante más. Buen día, si me escucha bien me avisa. La cultura entonces le da sentido a estos modelos, a estas estructuras sociales y a estos sistemas, ¿no? Porque recordemos que nosotros éramos un continuo histórico. Entonces, el tema está también en las diferencias que hacen a la situación, el tema que hace a los momentos en el cual las personas se pueden comunicar, ¿no? Como sinónimo cultural, como rasgo compartido. También está esta idea de, voy añadiendo estudiantes al Zoom, así que bueno, buenos días, las voy saludando a medida que las admitimos en nuestra charla, y también habíamos dicho en su momento que las diversidades, que la modernidad estaba aceptada como un elemento que tenía sus rasgos culturales en común. Pensemos nosotros, ¿no?, en la cultura que tenemos en la Argentina tan diversa y heterogénea, producto también de las diversidades culturales. Recordemos entonces que América Latina, que después vamos a hablar un poco de Ortiz, de Renato Ortiz, en el texto este que yo sugerí para que vean los cambios de la modernidad ya desde la mirada europea que habíamos analizado en clase, pero también teniendo en cuenta el tema de cómo afecta estos cambios culturales en América Latina a través de este proceso colonial, a través de las etapas que vivimos post, digamos, la llegada de los europeos, sobre todo España y Portugal en primer lugar, y después el resto de las influencias europeas, ¿no?, que nos van a influenciar a partir de los procesos de emancipación. Pero volviendo a lo nuestro, a esto de entender las miradas que tenemos con las crisis, habíamos hablado de esta noción de paradigma, ¿no?, de estas nociones de mostrar la realidad y estas situaciones que nos identifican como conjunto social. Por eso, buenos días, saludo al resto, a los que voy añadiendo, ¿no?, para avanzar con lo nuestro. Teniendo en cuenta estas realidades, entonces, yo comparto la pantalla con este texto que después les va a quedar a ustedes como repaso y revisión de las clases que tuvimos. Yo tomé más o menos como registro desde el día 16 en adelante, y me remito también a nuestras primeras charlas para que se entienda, sobre todo los que están añadiéndose o los que no estuvieron en las últimas charlas, ¿no?, que habíamos tenido nosotros. Con respecto a esto, entonces, nosotros habíamos dicho que el paradigma de la modernidad entraba en una crisis que estaba asociada a varias rupturas, productos de que el paradigma se empieza a cuestionar, y ahí hablábamos de estos señores, de Kuhn, de Foucault, que en su momento habían nombrado, sobre todo Kuhn, a las anomalías, cuando los paradigmas se quedaban sin soporte cultural, es decir, a partir de que este paradigma no ofrecía las respuestas necesarias. Esta mirada para entender la sociedad y la realidad con este momento o con este componente que es tan difícil y complejo de determinar, que era el tiempo.
Recuerdan que nosotros éramos un continuo histórico, social, político, cultural, que se fue adaptando a estos cambios y continuidades de las nuevas realidades que propone eh, la modernidad, que propone la modernidad como conjunto, ¿no? Cultural, político, económico, también ideológico, ¿no? Y ahí aparece también estos dos elementos que nosotros habíamos determinado en su momento, que habíamos charlado, que tenía que ver con la razón y el progreso, ¿no? Retrocedemos un poquito para ver esto de la consolidación del capitalismo como sistema y también con estos dos momentos o estos dos sistemas del pensamiento político que nosotros habíamos identificado como el liberalismo y el socialismo marxista. Recuerden que ahí está también la mirada post siglo XVII, siglo XVIII, con las revoluciones burguesas. Habíamos hecho referencia también a las revoluciones en Inglaterra, en Francia, en el iluminismo, y también con estos rasgos de poder construir repúblicas modernas a partir de terminar con las monarquías absolutas, que era el modelo anterior, el primer modelo de Estado, ¿no? Consolidado. Por eso citábamos a Maquiavelo y demás pensadores de la época, ¿no? La modernidad entonces, para entender después el proceso de cambio que nosotros habíamos charlado, que es la posmodernidad o modernidad líquida o hipermodernidad o etapa superadora de este paradigma, lo habíamos puesto nosotros en esto de que la modernidad en principio aceptaba doctrinas sólidas. La modernidad acepta la razón y el progreso. Se veía el futuro, se veía las prácticas sociales como un elemento progresivo hacia adelante. Por eso poníamos el ejemplo de la familia, la religión, las instituciones. Todo eso daba sentido de pertenencia a las sociedades que se iban conformando, ¿no? A partir del siglo XVII, sobre todo, después XVIII, y se consolida en el XIX, con esto de la cuestión social, de donde va a surgir también este tema de entender la modernidad a partir de una noción de futuro, del deber ser. Por eso hablábamos del futuro progresivo, hacia adelante, el nacimiento, la educación, el trabajo, la familia, qué es lo que había que hacer, cuándo había que hacerlo, y de esta manera también tener en cuenta esta labor, ¿no? Jerarquizada, esta sociedad vertical, disciplinaria, en donde poníamos un ejemplo que era la bandera de Brasil. Para los que estuvieron en esa charla quizás recuerdan que el escudo de la bandera de Brasil justamente dice razón y progreso, justamente el paradigma de la modernidad y del positivismo, ¿no? Cómo nos va a afectar a nosotros también en América Latina. Con la crisis, entonces, de estos del paradigma, en especial habíamos centrado el estado de bienestar. Recuerdan que era el órgano regulador que garantizaba este acceso a las necesidades mínimas de los ciudadanos en educación, en salud, en empleo, y esto era tomado también como factores de ascenso social. Las personas que podían enviar a sus hijos después a las universidades, a estudiar, a las distintas instituciones, eso garantizaba el ascenso social de esas futuras generaciones. Esto se va a romper también, el paradigma se va a empezar a cuestionar a partir de estos elementos cronológicos o periodización que hablábamos en clase, a partir del 44, con esto de los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, después de Estados Unidos que se coloca como la potencia hegemónica capitalista y iniciaba la Guerra Fría, después con la Unión Soviética, digamos, un rato antes, que había hecho la revolución bolchevique, entonces transformaba el mundo comunista y este mundo bipolar que se va a consolidar también en la segunda mitad del siglo XX. Y retrocedíamos un cachito y hablábamos también de cómo se fue rompiendo el paradigma, producto también de empezar a cuestionar todos los horrores que se habían vivido en el siglo XX, las dos guerras mundiales, las crisis del capitalismo, las grandes hambrunas, el tema de la ruptura del bloque occidental con el bloque oriental, la unificación, después que hablábamos del mundo comunista con el mundo capitalista, después hablábamos de la caída del bloque soviético, la primera parte que analizaba Terán en su análisis en el texto, y ahí yo puse acá en mayúsculas algunas de las palabras clave para que ustedes cuando revisen sus lecturas o sus notas también lo tengan, ¿no? El industrialismo, recuerden que la industria era el motor económico, la razón de desarrollo que tenían las sociedades modernas, con la fábrica como centro de producción. ¿Se acuerdan que la industria se producía en base a la oferta? Y esto también tenía que ver con la necesidad de esta sociedad de consumo.
Por eso hablábamos de la razón como elemento central que le va a dar sentido al paradigma, y con respecto a la posmodernidad, habíamos también mencionado que el paradigma cambia al deseo, es decir, se rompe el paradigma de la razón y se produce esto del deseo, se rompe el principio de realidad, que vamos a profundizar un poquito hoy, también, y es reemplazado por el principio del placer, por esto de buscar el hedonismo, la sociedad individualista, o estas cosas que nos identifican, ¿no? A partir de que somos responsables de nuestras acciones y decisiones. Y ahí yo marqué algunos elementos clave, como la caída del bloque soviético, el petróleo y la libra esterlina, las guerras mundiales, que empezaron a tener una combinación que dejó a nuestro paradigma sin soporte cultural. Todo se empezó a cuestionar, todo se relativizó, ya nada es seguro, entramos en un mundo o en una modernidad que transfiere cada vez más las cosas en el orden individual. Ya poníamos como ejemplo la pobreza en nuestra clase, decíamos, no se trata de elaborar políticas para combatir o para trabajar sobre la pobreza, sino que se habla del pobre como condición individual, y esto obviamente separa, fragmenta las posibilidades de desarrollo, que antes sí, el paradigma anterior tenía ciertos rasgos en la figura del estado de bienestar, no todas claramente, pero tenía ciertos rasgos que le daban cierta estabilidad. Ahí les voy a recomendar después, cuando terminemos hoy, que hagan una lectura de un texto que yo siempre recomiendo para entender este desfasaje entre la modernidad y la posmodernidad. ¿Qué nos pasa a las personas que pudimos transferir una parte de este paradigma anterior al nuevo? Y ustedes, que son más jóvenes, también ya están más posmodernos o posmodernas en esta relación, pero es una etapa de superación, es decir, la modernidad no es que se terminó, sino que se transformó, evolucionó en otra cosa. Y ahí hablábamos de las transformaciones culturales, sociales que veníamos charlando, ¿no? Ahí tenemos entonces que en el paradigma, retrocediendo un poquito de la modernidad, había una cuestión ahí con esto de las doctrinas sólidas. ¿Se acuerdan que la modernidad no aceptaba verdades a medias? La modernidad acepta, digamos, el bien común o busca el bien colectivo y no individual, y eso en la posmodernidad también se va a transformar. Terán, por ejemplo, cuando habla de estas transformaciones, yo puse algunas citas, sostiene que ya no hay una realidad única. La posmodernidad ya no es más fija, ya no es más cognoscible. Ahora cuando hablemos un poquito de Bauman en este resumen chiquito que yo compartí en el Classroom acerca de la modernidad líquida, también van a comprender un poquito mejor cómo estas transformaciones influyen en las características de las personas, ¿no? Entonces, dentro de esta modernidad, de estos cambios, aparece también la tecnología. ¿Se acuerdan que, no sé, alguna de ustedes ya me había hecho referencia a las revoluciones de las tecnologías, a las redes sociales, a Internet, como nuevo elemento que aglutina los elementos culturales, pero de una mirada globalizadora? Nosotros nos podemos comunicar, como estamos ahora, en tiempo real, a partir de estas herramientas que nos brinda la tecnología, y poder seguir adelante, cosa que antes en la presencialidad, o al menos en mi época como estudiante, no hubiera sido posible porque no teníamos, digamos, estas herramientas. Había toda una relación muy directa entre la presencialidad y las maneras de construcción. Las preguntas, por ejemplo. Hoy ustedes tienen las herramientas virtuales para consultar en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre que tengan un soporte y la posibilidad de conectividad, cosa que eso amplía un montón esta señal o estas maneras de entender hoy la educación como algo en la ubicuidad, es decir, la educación se transforma también en un proceso que, de alguna forma, para ponerles un ejemplo, está por fuera de lo institucional. O sea, uno puede educarse por fuera de ese edificio en donde generalmente uno transfiere o realiza su trayectoria académica. Uno puede encontrar o buscar información o consultar independientemente del día en que se tienen que cursar esas materias. Por eso las nuevas miradas pedagógicas sostienen esto, ¿no? A ustedes les va a pasar prontamente cuando den clase estas relaciones que tienen hoy los estudiantes con sus teléfonos, con sus tablets, con sus maneras de conectarse y de buscar información. Y ahí nosotros tenemos que actuar como guías, ¿no? Como mediadores. Y aparecen estos factores, ¿no?
Esto de que hoy hablábamos que empieza en la década del 50, después se potencia en los 60, en los 70. Internet, por ejemplo, como dato de color, inicia, digamos, con una relación en Estados Unidos a través de las comunicaciones entre militares. En principio, Internet era una especie de chat privado, sería hoy, que se comunicaban ciertos grupos, no era una cosa masiva, ni lo conocían todos. Pero después eso se masificó por esto de la revolución de las tecnologías, es decir, la tecnología construye de manera vertiginosa relaciones entre las personas que trascienden las fronteras culturales. Esto también es el factor que hoy nos involucra a nosotros, bueno, a ustedes como futuros docentes, ¿no? El factor de las nuevas tecnologías ahora hace referencia a esto de las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad. En la escuela secundaria, que muchos de ustedes transitaron, muchos de ustedes hace poquito y otros hace más tiempo, cuarto año, por ejemplo, del ciclo superior, directamente tienen un espacio curricular específico que se llama justamente NTIC, es decir, las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la conectividad. Hay que potenciar estas cosas, hay que utilizarlas, pero estas herramientas también nos tienen que servir a nosotros como fuente de comunicación de estos conocimientos o de la sociedad del conocimiento, que es el paradigma actual que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Ahí yo les puse algunos datos que ustedes después relevan de sus lecturas, con esto de la invención del microprocesador, los circuitos integrados que tienen todas las computadoras, los celulares, la robótica, hoy hablamos de inteligencia artificial, y esto sigue avanzando mucho más rápido muchas veces que nuestras propias miradas, ¿no? Entonces hay que estar de alguna manera ahí siempre actualizándonos, si se quiere, con respecto a estas nuevas tecnologías y cómo utilizarlas en pos de lograr una mejor propuesta didáctica y pedagógica para nosotros, bueno, en su caso, en el futuro, para sus estudiantes, ¿no? Yo les puse un ejemplo, quizás les sirve a ustedes como referencia. Hacia 1980, por ejemplo, en la Unión Soviética, la computación estaba 20 años atrasada respecto a Estados Unidos. Es decir, la Unión Soviética podía construir y fabricaban toneladas de acero, hierro, pero no le podían dar a la ciudadanía los adelantos que necesitaban en la medicina, en la cultura, en los avances, ¿no? Esto va a generar después otro factor que va a tener en cuenta con la caída del bloque soviético. Ustedes habían en su momento este, leído y en su momento lo habíamos hecho en clase, ¿no? Con esto de que se impone paulatinamente el mundo globalizado, este conjunto de elementos históricos, políticos, culturales que después se van transfiriendo a partir, digamos, de estas nuevas tecnologías, a partir de comunicarnos de manera masiva. Y ahí tenemos entonces de que, como reflexión, es imposible transformar solo un aspecto de una sociedad. Tengan en cuenta esto, las transformaciones nos involucran a todos. Uno puede negarse, ha pasado en las generaciones anteriores, que somos más analógicas que digitales, nos podemos negar, pero a la larga la misma globalización, las mismas posturas de avance tecnológico, cultural, nos empujan, ¿no? Es como que te condicionan a aprender. Por eso ironizábamos en clase con este tema de que si yo le hubiese contado a mi abuela hace 20 años que íbamos a tener un aparato y nos íbamos a comunicar sin cable y sin ningún tipo de restricción, y que iba a existir internet y que yo iba a poder hablar en tiempo real desde Avellaneda con una persona en Australia, y mi abuela directamente hubiese dicho que a mí me fallaba la cabeza o que tenía algún problema, justamente porque las generaciones anteriores construían su realidad en base a esto que yo les comentaba, las doctrinas sólidas, de que las cosas avanzaban muy despacio, de que había una realidad en el tiempo, lineal, progresiva, y que estas cosas después se fueron transformando de manera abrupta, en muy poco tiempo. Estamos hablando de que en 30 o 40 años el mundo realmente se transformó. Y tiene que ver también con estas situaciones que nos tocan vivir a todos. Y la modernidad, cuando se transforma en la década del 70, aparecen estos autores. Yo les puse a los principales, pero ustedes van a encontrar otros comentarios. Les puse a Lyotard, a Lipovetsky y a Bauman,
que plantean la necesidad de comprender estos cambios y estos paradigmas. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros estamos desarrollándonos, ustedes más aún, en estas nuevas realidades que también transforman la manera de educar, también transforman la manera de enseñar. ¿Qué van a decir o cómo se va a definir? Van a ver que es muy difícil de definir las transformaciones, pero sí ponen distintos términos. Algunos hablan de hipermodernidad, otros hablan de modernidad, otros hablan de posmodernidad, modernidad tardía, hay otras denominaciones, ¿no? Pero todas representan este desafío, ¿no? En el paradigma anterior habíamos basado, como dijimos hace un ratito, el soporte cultural y social en la razón, y ahora esto se va a centralizar en el deseo, en estas posibilidades que dan las tecnologías y sobre todo la sociedad hiperconsumista, con esta palabra del hedonismo, del principio del placer, que los individuos buscan esta manera de vivir aquí y ahora, y que mañana veremos qué sucede porque la realidad se transforma en un presente constante. Y hay una denominación que señala Bauman, que ahora vamos a hablar un poquito de él con el texto de la modernidad líquida, que es una palabra y media larga, pero si la explican, ustedes lo entienden perfectamente, que es la obsolescencia programada. ¿Esto qué significa? Que las cosas van a tener un tiempo determinado, muy limitado. Y esto, a su vez, Bauman lo sostiene como él lo menciona, dentro de una metáfora que él utiliza para explicar cómo los líquidos se adaptan a cualquier recipiente y a cualquier forma de manera rápida. Él saca este elemento, digamos, esta metáfora de la física y sostiene estas cosas, ¿no? Cómo se transforman las realidades, los vínculos con la familia e incluso con las vinculaciones con el amor, las vinculaciones con los estudios, con lo académico, con los vínculos emocionales. Todo eso la posmodernidad lo va a transformar con esto de que hablábamos de la mercantilización de la cultura. Recuerden que hablábamos de mercantilización cuando decíamos que todo está atravesado o que se vive a partir de una propuesta de mercado. Entonces el mercado, en el Estado liberal, sostiene, digamos, que es el regulador económico. ¿Se acuerdan que en el estado de bienestar, en el paradigma anterior, sosteníamos que el Estado actuaba como regulador entre el capital, el trabajo y el Estado? Por lo tanto, estas vinculaciones que se rompen producto de las crisis capitalistas, la crisis del petróleo del 73, la que habíamos charlado en clase, produce justamente esto que se rompe, se termina esta relación y aparece, digamos, estas nociones de modernidad superadora, tardía, líquida, hipermodernidad, o como menciona Terán, la posmodernidad como factor, ¿no? A partir de ahí, este cambio, este avance o transformación del paradigma nos va a imponer estas necesidades de poder analizar la realidad histórica y política de otra forma. Ya no podemos centralizarnos más solo en la razón. Sí la utilizamos, sí existe y sí forma parte de lo que somos como sociedad, pero también tenemos, por otro lado, estas nuevas vinculaciones hacia la posmodernidad, ¿no? Yo acá les puse la imagen de Bauman, por ahí lo vieron en algún momento, era polaco, realmente revolucionó en la sociología del trabajo y las miradas con respecto a la modernidad y sus cambios. Tiene varios libros, fue especialista, digamos, nos dejó un legado cultural enorme, por eso siempre yo lo comparto, y es el creador, si se quiere, de alguna manera, de entender la modernidad, o la modernidad, perdón, como un efecto de transformación, como un efecto de adaptación, si se quiere, rápida de este recipiente que él lo llama esta sociedad dinámica, ¿no? En transformación. En otro libro, no en este, pero en un libro que él dice Pensemos en política, y si realmente nos sirve la modernidad como paradigma anterior o si este sufrió transformaciones. Yo les puse algunas ideas ahí, los líquidos, por ejemplo, se adaptan rápidamente. Pensemos, o piensen ustedes conmigo, en un recipiente transparente al cual le volcamos agua, ¿no? No importa la forma que tenga el recipiente, piensen conmigo, el líquido va a buscar siempre la manera de adaptarse y va a adquirir la forma. En base a esa metáfora podemos inferir nosotros, Bauman sobre todo, hace la idea de esto de que las transformaciones de la sociedad se transforman o cambian a partir de dos elementos que él menciona y repite todo el tiempo, que es la liquidez y la volatilidad.
tengan en cuenta, yo igual lo puse en mayúscula y el texto les va a quedar a ustedes y la grabación, pero tengan en cuenta, ¿no? Liquidez para hablar en términos sociológicos, no financieros, porque también se usa en economía, pero la liquidez, tomémoslo como un sinónimo de adaptación. Entonces las cosas ya no duran con el tiempo. Es prácticamente imposible, como sí le pasaba a nuestros abuelos, trabajar 30 años en la misma fábrica. Es prácticamente imposible teniendo la realidad hoy globalizadora. Los empleos, yo para agregarle un dato de color a nuestra charla, se presume en las estadísticas actuales del siglo XXI que un ser humano va a tener aproximadamente entre 5 y 7 empleos diferentes durante su vida. Eso ya está en estadísticas de Google, por ejemplo. Y esto es, a mí, al menos como persona mayor, me parece estremecedor porque, digamos, bueno, todavía existen y hay posibilidades de cambio que ni siquiera tenemos registro. Escuché una conferencia hace poco que después salió publicada en el diario, a donde los nuevos CEO o los nuevos representantes de esto de la mercadotecnia a nivel mundial mencionan esto, ¿no? De cómo se va a transformar la búsqueda de empleo e incluso con estas nuevas realidades. Por eso la liquidez es sinónimo de adaptación. Van a encontrar ustedes, en el segundo cuatrimestre también vamos a profundizar, esta idea de cómo cambiaron las figuras de los trabajadores. Hay un texto que yo les recomiendo su lectura, igual vamos a profundizar en las próximas clases, en el segundo cuatrimestre, que es de un sociólogo norteamericano que se llama Richard Sennett. Quizás ustedes lo vieron en los archivos que yo publiqué en Classroom, y él habla justamente de la corrosión del carácter. Y el carácter, él lo tiene como este conjunto de elementos que identifican a las personas y que nos dan cierto grado de pertenencia. Si uno conservaba un trabajo durante mucho tiempo, desarrolla pertenencia, sabe cuándo empieza, cuándo termina, tiene también posibilidad en su momento de ver si hay capacidad de ahorro, hay estado de pertenencia en ese trabajo que se convive. En cambio ahora, como es todo inseguro, es muy difícil de establecer esa relación. Y Sennett justamente estudia, en ese texto que yo sugiero, la relación entre un hijo y un padre. El padre viene del paradigma de la modernidad que yo les comentaba, y el hijo ya vive en la posmodernidad. Entonces, ¿qué hace Sennett? Entrevista a los dos, y cada uno de ellos le va a contar un cambio, le va a contar cómo viven el mundo y cómo sostienen o cómo perciben esta relación con el trabajo. Y van a ver ahí la liquidez y la volatilidad, sobre todo en el hijo de esta persona, que sí vive el cambio de paradigma fuerte, ¿no? Sus relaciones, en sus vínculos, en sus maneras de trabajar, se muda todo el tiempo. En cambio, el padre de este señor justamente hace todo lo contrario, ya sabe cuándo se va a jubilar, ya tiene un trabajo que hace 20, 30, 40 años, entonces estas nociones de estabilidad, la posmodernidad las va a destruir por completo. Por eso Bauman habla de esto de la liquidez y la volatilidad, ¿no? La volatilidad es sinónimo de inseguridad, de obsoleto, de lo efímero, ¿no? De lo poco sólidas. Profe, perdón, ¿cómo había dicho? Ah, Nociones de perdón. la... Sí, liquidez y volatilidad. Es decir, la liquidez No, lo último, ustedes, nociones de la realidad. sí, Que las nociones de estabilidad son estaban inseguras, ¿no? destruidas. O sea, son inseguras y a ustedes le plantean, bueno, ahora que pregunta Faustina, les se plantean, digamos, en esta inseguridad. Ejemplo, ustedes cuando busquen trabajo como docentes, va a ser muy complejo, y a todos nos cuesta, ustedes también van a vivir la experiencia, de poder tener las horas en la misma escuela siempre. O sea, ustedes van a pasar por muchas escuelas antes de poder estabilizar su trabajo. Si ustedes pudieran entrevistar a una maestra de mi edad o mayor, ellas les van a contar su experiencia y van a ver que ellas trabajaban en dos escuelas, por ejemplo, y tuvieron siempre su desarrollo en esas dos instituciones. A nosotros los profes, a ustedes también les va a pasar, van a ir pasando por determinadas instituciones, muchas, hasta que empiezan a lograr paulatinamente su estabilidad. Por eso Bauman sostiene todo el tiempo esto de la volatilidad y la liquidez, ¿no? Las relaciones sociales con el trabajo, con la cultura, con la religión incluso son diferentes. Y ahora, ustedes que lo conocen mucho más que yo les pongo un ejemplo acerca de esto del fenómeno on demand, esto de adaptado al streaming, ¿no?
como los servicios que tenemos hoy de Netflix, de Prime, de Star Plus, entre otros, ¿no? Entonces, partimos de una pregunta, ¿no? Para analizar esto. ¿Qué ofrecen? O sea, pensemos juntos, ¿no? ¿Qué permiten estos servicios? Bien, entonces, yo les pongo la relación que yo entiendo y ustedes me van a ayudar a pensar, ¿no? ¿Qué permiten ver? Permiten ver el contenido cuándo, dónde y cómo quiero. ¿Esto qué significa? Que es muy difícil de llevar esto a la institución educativa, porque nosotros necesitamos tiempo de desarrollo. Traten de imaginar, necesitamos tener toda, a ustedes les va a pasar también con sus alumnos, ¿no? Esto es, o la mirada on demand, es lo que el material y las cosas que yo puedo ver cómo y cuando quiero, Terán también lo menciona, hace que la realidad se vea más en video que en palabras. ¿Esto qué significa? Que hay una situación en la cual hay una hiperconectividad e hiperconsumo real dentro de estas cuestiones virtuales en que se ven muchas cosas al mismo tiempo. Y esto es muy difícil de transferir a la realidad educativa. Por eso digo que convivimos con ambos, ¿no? Con el paradigma anterior y con el paradigma actual. Esto también, dice